Bienvenidos una vez más a Conversaciones de Vida en nuestra 9ª temporada. Aquí estamos tratando el tema retos de familia y hoy tenemos un tema muy pero muy especial, poco tratado. Hoy vamos a hablar sobre la abuelidad. ¿Cómo ser abuelos? ¿Qué significa ser abuelos? Y hoy pues tengo a uno de mis favoritos abuelos, dos grandes amigos, Lucía González y José Pablo Hernández, una pareja súper especial que están aquí con nosotros hoy. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Majo. Bueno, la razón por que yo decidí invitar a esta pareja especial es porque ellos tienen 21 años de ser abuelos, tienen 3 nietos y aparte de eso han sido una pareja ejemplar que yo he conocido por más de 25 años y viéndolos como pareja he podido ver el significado que ha sido para ellos y para sus nietos mantener esta relación de cercanía. Cuéntenme, ¿qué fue para ustedes ser abuelos? Ay, algo tan especial, es que no es una cosa que uno puede explicar fácilmente. ¿Verdad? Sí, sí. Es un sentimiento que con los hijos uno los ama, pero tiene obligaciones de educación y seguimiento de ciertas cosas. Con los nietos uno solo los chinea, los divierte. y papi, tome ya, lléveselo, ¿verdad? Pero sí, es una cosa preciosa. Diferente. ¿Para vos qué fue? Bueno, ¿qué te puedo decir? Dice Proverbios 17:6 que corona de los viejos son los nietos. En otra versión dice ancianos. Ajá. Y corona de gloria, realmente. Para mí, un premio. Yo le decía a José Pablo que yo a veces le digo a mis nietos, cuando les mando WhatsApp, les digo que son mis tesoritos. Y realmente es como si uno en la vejez, a unos les toca ser abuelos más jóvenes, pero en la vejez es un regalo que te da el Señor. Claro. Es una experiencia maravillosa y bellísima, bellísima. Inexplicable, como decía José Pablo. Sí, yo tengo 3 hijos, ustedes tienen 2 hijas y hemos criado hijos, ¿verdad? Y hay todo un sentido de responsabilidad, como vos lo decís, ¿verdad? Pero ahora yo tengo una nieta de 2 años y medio y recién me doy cuenta de que hubieron cosas del crecimiento de mis hijos que tal vez yo no observé como estoy observando de mi nieta. Es que como que uno se enfoca, pero hay como una especie de, ¿cómo se llama esto? Contemplación. O sea, creo que uno como que se admira, como que se maravilla de ver esa pequeña cosa ir creciendo, ¿verdad? Ir formándose. ¿Cómo cambió para ustedes la dinámica al verse en abuelidad? ¿En qué cambió tu vida? Ay, mira, hay una cosa importante en eso, y es que uno a los hijos los ama con todo el corazón y va bien la cosa, los ve crecer y los ve desarrollarse. Los nietos los ves a ratos, no todo el tiempo, porque viven en otro lugar con sus padres y todo. Y uno entonces los ve por epoquitas, ¿verdad? Y como que se concentra uno. Entonces uno se concentra más y está más tiempo con ellos, tratando de entretenerlos, de jugar con ellos, de enseñarles cosas, de contarles cuentos, etc. Claro. Es bonito. Es diferente el tiempo de calidad que tal vez uno le da al nieto que de repente hasta no se les dio a los hijos, ¿verdad? Qué interesante. ¿Para vos? Eso que decís, que uno se enfoca mejor, me recuerda que realmente cuando uno está recién casado y ya vienen los bebés, uno está estresado. Tenso, claro. Uno está tenso. Es el corre-corre de la vida, las responsabilidades de educar, de criar a una familia. Entonces, todo pasa como muy rápido. Los años pasan rapidísimo. Con los nietos es diferente. Uno está pausado. Uno está sin estrés. Para uno más bien no es una responsabilidad, es más bien un disfrute. Entonces, al disfrutar eso, todo va como caminando suave, digo yo. Es una sensación de llenura, de paz, de realización. Vamos a ver, los hijos se van de casa, las dinámicas cambian, ¿verdad? Ya uno tiene esos encuentros ocasionales con los hijos. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo manejar esas dos relaciones?
simultáneamente manejas siempre el vínculo con tus hijos y hay que desarrollar y comunicar, pero por otro lado la atención a los nietos. ¿Qué tan complejo ha sido para ustedes eso? Híjole. Mira, hay cosas que uno realmente no entiende, pero le sale como del corazón, porque podríamos decir, como dicen algunos, mi corazón está repartido. Ajá. Y está repartido en partes iguales para nietos e hijas. ¿Ah? Pero como que ya hay cierta responsabilidad que quedó de lado y eso le da a uno una posibilidad de desarrollarse más en el cariño y en el amor con los nietos, porque con los hijos de ahí... Más que con la exigencia. Exacto. Ajá. Acordate que uno cuando tiene los hijos no trae el manual ni nada, hay que aprender. Claro. Con los nietos ya uno tiene esa experiencia y ya sabe cómo hacer las cosas mejor. Claro, claro. Ok, bueno, miren, aquí nos están trayendo un cafecito porque estamos en Fusiones Gourmet, una cafetería, un café aquí en Rormoser, que está ubicado ahí por la torre Sabana. Estos son 100 metros norte de la Torre Sabana, 25 al este. Agradecidos con Gregory, que han sido una maravilla. Este es un lindo lugar. De hecho, aquí también es un lugar no solo para venir a tomar café, a desayunar, comer, pero también dan talleres de artes. Mira qué interesante las cosas que pasan aquí. Así que busque ahí en internet Fusiones Gourmet, que nos han atendido muy bien hoy. Estamos salvados. Bueno, José Pablo dijo algo muy interesante, Lucy. Uno como que no tiene tantas responsabilidades, vos decías, es más bien como un disfrute. ¿Qué pasa cuando empieza a haber cierta tensión? ¿Verdad? Porque de repente los papás quisieran que uno fuera menos alcahuete con los hijos. De repente uno va haciendo cosas que no son permitidas en la casa de ellos, ¿verdad? Y se genera como una tensión. Por eso el tema de hoy cabe dentro de lo que son retos de familia. Porque bueno, uno tampoco nació siendo abuelo, ¿verdad? Estamos aprendiendo a ser abuelos, ya aprendimos a ser papás, pero a veces se genera esa tensión. ¿Cómo ha manejado eso usted? Bueno, yo creo que ahí el Señor nos ha ido dando sabiduría con los años, porque indistintamente de la cultura de cada una de las familias, porque son nuestras hijas, las dos fueron criadas por igual, pero ellas se casaron y cada familia tiene su cultura, pero a pesar de eso, creo que lo hemos podido saber llevar porque ya uno comprende que uno puede aconsejar si se le pide el consejo. Ya uno aprende que cada familia tiene su cultura, tiene sus reglas establecidas. Esas reglas y esos límites no los podemos violar. Tenemos que aprender a no estar ahí cuando no debemos o no opinar cuando no debemos opinar. Entonces creo que ha sido algo que se ha llevado en paz. O sea, el respeto es muy importante. Es muy importante respetar la autoridad de los padres y que los nietos vean que nosotros estamos respetando esos límites que los padres han puesto. Pero siempre teniendo la libertad de chinearlos y acompañarlos. Es como un acompañamiento, la abuelidad. Es como estar ahí. Y por supuesto, de la mano del Señor y guiar, uno va guiando de la manera que el Señor le va mostrando. En oración, por ejemplo. En oración, en acompañamiento, en ofrecerse muchas veces, porque los papás no pueden ir a tal o cual lado, entonces uno puede ofrecerse para estar ahí acompañando a los nietos. Pero sí no se puede interferir. Uh-huh. Me gusta que estás usando la frase acompañamiento, ¿verdad? ¿Cómo ser intencionales? Digamos ustedes como abuelos, ¿en qué han querido ser intencionales con sus nietos para impactar, marcar la vida de ellos? ¿Qué cosas han hecho, por ejemplo, con ellos? ¿Qué cosas hemos hecho? Mira, lo más importante que veo yo en este caso es simplemente tratar de guiarlos en lo que uno, en la experiencia que ha tenido uno en su vida, tratar de guiarlos para que ellos vayan
aprendiendo cosas que los papás por lo general no enseñan. Ajá, interesante. Guiarlos un poco, introducirlos en el conocimiento del Señor poco a poco, sin forzar mucho, porque a veces los padres son un poquito más rejegos en eso. Un rol espiritual. Exacto, para que ellos vayan por lo menos teniendo en su cabecita las cosas que uno fue aprendiendo ya viejito. Exacto. Que ellos ya vayan... Se ahorren ese espacio de tiempo. Exacto, que ese tiempo no empiece muy tarde. ¿Qué otra cosa, Lucía? Yo creo que el Señor nos ha guiado con el amor y la ternura que uno tiene como abuelo a estar ahí, a estar presentes. Cuando quizás haya habido alguna situación triste, tal vez de alguno de los nietos, o que están ofuscados, o que hay alguna frustración, o con un niño tal vez más pequeño que tal vez lloró por alguna situación, ahí es donde el Señor lo puede usar a uno. Ahí es donde los abuelos podemos estar presentes con un abrazo, con un beso y también con un consejo de la palabra de Dios. Siempre hemos tratado, José Pablo y yo, que nuestros consejos vayan amparados con la palabra de Dios, sin necesidad de tener que predicarles, siendo ejemplo para ellos, modelando a Jesús, diría yo. Eso es lo más importante. Pensando en familias que conozco, que he visto, a veces los nietos huyen de los abuelos, porque a veces son abuelos implacables, son unos ogros, ¿verdad? Muy exigentes, muy regañones, etc. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes? En realidad, mira, nosotros hemos dado tanto amor a los nietos que de parte de ellos es recíproco. Ellos nos aman y nos respetan. Ajá. Los padres les han enseñado a respetar a los abuelos, entonces es un respeto que ellos nos tienen y un amor que se nota, se siente. No, uno no siente rechazo en ningún momento de parte de ellos. Uh-huh. Yo recuerdo que ustedes han sido muy intencionales como generando tradiciones. Creo que los abuelos también son muy buenos para eso, ¿verdad? Una época del año donde se hacen tamales, donde vos que cocinan, o ambos que hacen pan, ¿verdad? Y cocinan y les enseñan. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ustedes de marcar con ciertas tradiciones que al nieto lo conectan con sus abuelos? Claro que sí. Bueno, nosotros iniciamos, José Pablo y yo, una tradición con nuestras hijas pequeñas, haciendo galletas de Navidad. No para la venta, sino para el disfrute de la familia y para regalar a familiares y amistades. Esa tradición continúa hasta la fecha. Porque entonces mis hijas se casaron, nuestras hijas se casaron, y ahora son los nietos quienes también nos acompañan a hornear y a decorar galletas, sobre todo a decorarlas. Entonces, escogemos un día en el mes de diciembre, antes de la Navidad, y nos reunimos los esposos de nuestras hijas y los nietos y nosotros. Y ahí en esa mesa compartimos, reímos, nos quemamos, ponemos el glaze, hacemos un disfrute de una tradición que verdaderamente viene desde hace muchísimos años. Esa receta que yo hago o que hacemos es una receta que tiene más de 60 años. Es una receta norteamericana que yo tomé desde niña cuando vivimos mis papás y yo y mis hermanos en Estados Unidos. Esa receta venía en unos productos lácteos, creo que era en una publicidad de helados y leche, qué sé yo. Y eso, hasta la fecha, yo tengo la receta en el papelito, casi que es de ponerle, emplasticarla, porque esa receta es la que hacemos hasta la fecha. Ok, entonces las tradiciones son importantes, fabricar recuerdos es importante, marcar momentos, como lo decía, hay momentos de los adolescentes, por ejemplo, de crisis, que tal vez los papás, ellos sienten que no los comprenden, pero entonces abuelito tal vez escucha, abuelita tal vez da un consejo, o la ternura que mencionaste, ¿verdad? Creo que la abuelidad es un espacio muy claro para la ternura. Sin embargo, hay momentos difíciles para los abuelos.
¿Cuáles son esos momentos difíciles que ustedes han vivido? ¿Verdad? Que no es necesariamente lo que uno hubiera querido. ¿Verdad? ¿Cuándo se corta ese sueño de la abuelidad o se traumatiza o se complica? ¿Qué han podido vivir ustedes? Mira, la única cosa que yo podría mencionar en este momento de la interrupción de la abuelidad es cuando mi hija, que vive en el exterior y que al nieto solo lo vemos 2 veces al año, es un mes en julio y 15 días en diciembre, pero entonces ese poco tiempo lo disfrutamos tremendamente, pero el otro tiempo, que son 10 meses y medio, una cosa así, de ahí esa abuelidad se rompe porque tenemos un problema. Él es un amor con nosotros, pero hablar por teléfono no le gusta con nadie, porque cuando estamos allá y alguien llama y te llaman, le dice la mamá. Quiere la relación personal, ¿verdad? Sí. Claro, ese comentario tuyo me hace recordar que los abuelos también tenemos afectos, también tenemos necesidades. Y yo que también lo vivo, tengo una nieta que no vive con nosotros, actualmente está aquí por un tiempo, pero esa extrañez, ese vacío que hay cuando la relación uno quisiera tenerla como más permanente, ¿verdad? Entonces me hace pensar cuáles son las necesidades de un abuelo, ¿verdad? Porque uno como papá pues está ahí como, ¿verdad? Pero ya el abuelo entró en otra etapa de la vida, donde hay menos dinámica, menos actividad, a veces en algunos hogares relegados, ojo, a veces irrespetados, a veces tomados como decimos, un cero a la izquierda, abandonados. ¿Qué necesidades tiene un abuelo? Yo diría que los abuelos tienen muchas necesidades. En nuestro caso, en la relación con nuestros nietos, ahorita siempre ha sido una relación preciosísima, muy cercana. Ahorita está como en stand-by, como dicen los gringos. ¿Por qué? Está en pausa. ¿Por qué? Porque nuestros nietos mayores de nuestra primera hija, la primogénita, Pili, nuestros hijos, los que viven acá en Santana, Pili y Leo, los padres de Isabela y Luciano. Ahorita Isabela y Luciano están los dos estudiando en España, en la universidad. Entonces, son 2 nietos que partieron, ya volaron de su nido. Entonces, la relación es muy diferente. La relación ahorita es por video, por WhatsApp, pero igual, ahí tenemos que estar nosotros en una especie de acompañamiento, presentes, por supuesto. Y con nuestro otro nieto, Federico, hijo de Paula y de Federico, como decía José Pablo, lo vemos 2 veces al año. Recién acabamos de disfrutar un mes estando con ellos, pero hay que fortalecer eso de una manera intencional, con llamadas, con videos, de una manera u otra. Ahora, lo que decías de los otros abuelos, y digo otros porque gracias a Dios no sufrimos ese rechazo, esa experiencia. Yo diría que es muy triste porque yo creo que en el mundo, y no vayamos al mundo, vayamos a Costa Rica, hay muchos abuelos relegados. No los dejan participar, no los dejan estar con sus nietos, no los dejan compartir. Es decir, es como si no existieran, como borrados de la familia. Eso es muy triste. Mira, por el proceso normal del envejecimiento, nosotros nos vamos separando de las siguientes generaciones por causa de tecnología, por causa de moda, por causa de gustos, por causa de muchas cosas, ¿verdad? ¿Cómo han hecho ustedes para mantener esa conexión? Porque ustedes tienen 2 edades, más o menos, adolescentes, adultos, jóvenes aquí y tienen un chiquitín, ¿verdad? ¿Cómo logran ustedes no perder esa conexión con ellos? Mira, además, básicamente por amor. Esa es la palabra. Excelente. El amor sustituye un montón de baches. Exacto, sí. Exacto. Digamos, a mi nieta, que era muy apegada a nosotros,
A ella le gustaba cada vez que podía irse para casa a dormir 1 o 2 días y estar con nosotros. Luciano era un poco más apartado en el sentido de que le gustaba estar con nosotros, pero no se quedaba a dormir porque tenía sus amigos, sus cosas y todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pero por lo general, yo nunca vi que existiera eso. Inclusive, cuando mi nieta llegaba y quería ver algo, oír música, oíamos la música y veíamos las películas y las series que ella quería y disfrutábamos con ella. O sea, nunca tratamos de que existiera una división de tiempo ahí entre los viejitos y los jovencitos, ¿verdad? Hay un puente que es el puente del amor. Hay que ponerse a la altura de ellos. Sí. Por ejemplo, sentarse con el nieto más pequeño a ver las fábulas que a él le gustan, aunque sean repetitivas, aunque no entendamos nada. Con los nietos mayores, pues escuchar, como decía José Pablo, la música de ellos, con ellos. Ver las películas que a ellos les gustan. Es como ponerse a la misma altura. El que se adapte es uno. Eso. Uno tiene que rebajarse en edad, en conocimiento. Exactamente. Y como decía José Pablo, ahí lo que triunfa es el amor. Es el amor lo que lo lleva a uno a, por decirlo así, a olvidarse de uno, de las necesidades de uno, de los disfrutes de uno y estar ahí. Bueno, vino mi nieta a dormir, voy a hacerle lo que a ella le gusta. Le voy a hacer pancakes para el desayuno, le voy a hacer la sopita esta, a ella le encanta la olla de carne, le encanta la salsa que yo hago para el espagueti, brownies, lo que sea. La Belita se dedica a cocinar lo que a la nieta le gusta o a los nietos. Antes de que ellos se regresaran ahora a España, les hice las cosas que a ellos les gustaban comer. Y con el nieto igual, ¿verdad? Fíjate que pareciera que son cosas irrelevantes, detallitos, pero en lo personal, uno de los pocos recuerdos que yo tengo, porque yo conviví muy poco con mis abuelos, era las Navidades cuando íbamos a la casa de mi abuela por parte de mi papá y ella siempre nos cocinaba unos sanguchitos de carne de cerdo licuado, pero era una delicia. O sea, nosotros pasábamos un año esperando a volver a ir a la casa de la abuela a comer ese tipo de cosas. Entonces son cosas que marcan, ¿verdad? ¿Qué otra cosa crees que puede hacer un abuelo que marque con ese tipo de acciones? O sea, cocinar es una, ver fábulas. ¿Qué otra actividad? Mira, acompañarlos ¿en qué sentido? Cuando tienen una presentación en la escuela, el colegio, si juegan fútbol, ir con él al partido. O sea, convivir con ellos lo más que se pueda, porque uno no vive con ellos. Entonces, tiene que compartir ratos y tratar de compartir ratos más tiempo y en cosas que a ellos les gusten y uno ser el acompañante de ese deporte o de esa diversión o lo que quieran ellos. Ok, déjenme resumir un poquito 3 cosas que yo siento hemos hablado aquí. Uno es la importancia del amor, la importancia del acompañamiento y la importancia de estar presentes en momentos especiales, ¿verdad? O sea, ¿qué rol más bonito de abuelo hacia los nietos? ¿Cómo debería ser, por ejemplo, una relación entre los abuelos y los hijos cuando hay nietos? O sea, a veces hay rivalidad, ¿verdad? El papá que se vuelve celoso porque los nietos buscan más al abuelo y le tienen más confianza al abuelo que al tato, ¿verdad? Eso pasa. O a veces que el papá siente que el abuelo es muy alcahuete y está traspasando un límite, como que decía vos, ¿verdad? Como lo decía vos. ¿Cómo deberíamos de manejar nosotros la relación con nuestros hijos para llevarnos bien con los nietos? Esa parte es bastante difícil, aunque siempre y cuando mantengas buenas relaciones con los hijos y los yernos o las nueras o lo que sea, si tenés una buena relación con ellos, vos poder dialogar con ellos para poder mantener la relación con los nietos sin que haya resentimientos ni cosas de ese tipo.
Que José Pablo, ahí yo he visto una cosa muy triste. Cuando los papás que tienen una mala relación con los abuelos, ¿verdad? Y usan a los niños como castigo. Entonces no te llevo al nieto. Entonces le hablo mal al nieto del abuelo, ¿verdad? O mantengo esa distancia. Y eso es terrible, porque no pareciera, pero todos necesitamos tener esta relación con los abuelos. Eso es definitivo. Lo que pasa es que sí, existe, pero existe más cuando hay divorcios. Entonces depende quién tenga la patria potestad. Los abuelos del lado que tiene la patria potestad ahí siguen teniendo sus nietos, pero los otros no. Los otros tienen que buscar y tratar de tener relación con ellos, aunque no sea con el padre o la madre, depende de quién sea, pero siempre, por lo menos una vez al mes o algo así, tratar de sacarlos y compartir con los nietos, llevarlos donde les guste ir, al cine, donde sea. O sea, mantener una relación que es difícil, muy difícil, sí. Pero tratar de, eso es lo importante, tratar de, porque si no, yo entiendo, no lo he vivido, gracias a Dios, pero entiendo y he visto gente que lo vive. Sí. Y es muy triste. Creo que tiene que haber mucha prudencia, sabiduría y tacto para que estas relaciones se mantengan sanas y tal vez de alguna manera que los padres, si tienen algún roce con los abuelos, puedan quizás aparte, sin meter a los nietos en el asunto, ¿verdad? Puedan tal vez hablar y discutir sobre el tema, ¿verdad? De ver cómo se puede solucionar. Pero eso que decía José Pablo, para mí no lo hemos vivido, gracias a Dios, pero sí lo hemos visto en otras parejas y es muy triste. Esto es muy triste porque los abuelos merecen un lugar, merece que se les respete, que se les tome en consideración, porque son seres humanos y son personas que por los años y las canas tienen mucho que enseñar, tienen mucho que contar, mucho que decir. Que aportar. Tratando de ver esa dinámica que a veces no es tan sana, ¿verdad? Me parece a mí que a veces esto ocurre cuando los papás siguen queriendo tratar a sus hijos como pequeños, ¿verdad? Y entonces creen que aunque estos ya tienen hijos, ellos pueden todavía meterse y decir cómo debe funcionar la cosa y traspasar esos límites, traspasar el respeto y querer ser, como siempre, la figura que controla. Yo he visto esas familias disfuncionales, ¿verdad? Entonces, qué importante lo que estás diciendo, porque aquí el respeto, la prudencia, la buena comunicación, el trato en el nivel de autoridad, el respeto al nivel de autoridad que los papás tienen es súper importante. Ok, quisiera hacer un pequeño giro en la temática y es meter un poquito los principios cristianos, la espiritualidad. ¿Cómo un abuelo o una abuela pueden ser un referente o puede tomar un liderazgo en la formación espiritual de los nietos? ¿Qué se puede hacer? Mira, eso depende básicamente de la educación, de la enseñanza que le diste a tus hijos, porque siempre va a haber un poco de celo de parte, no del hijo o la hija del abuelo sino del cónyuge, ¿verdad? Que va a sentir que la enseñanza que quiere dar al abuelo no es como la que él quiere dar. Tal vez sea muchos casos que no sea de la denominación tuya, sino que sea de otra denominación. Entonces tratan de enseñar su forma y el abuelo se mete a enseñar la de él. Entonces siempre va a haber un choque, ¿verdad? ¿Qué podría hacerse, ¿verdad? Para ganancia del niño, ¿verdad? Yo creo que lo más importante es el ejemplo. Ahí quería llegar.
modelar lo que has aprendido. En el caso nuestro, que tenemos 40 y resto de años, ¿verdad? De ser cristianos y de matrimonio, bueno, de matrimonio 48 y de ser cristianos Como 45. 45 por ahí. Wow. Entonces, ya uno tiene cierto camino, ya uno ha caminado, ya uno conoce la palabra, entonces creo que ya uno va avanzando. Entonces, ese conocimiento de la palabra de Dios lo lleva a uno a tener esa sabiduría y esa sensibilidad, ese discernimiento para saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo poder inspirar, que se te quedaron a dormir a la casa. Entonces, bueno, vamos a hacer una oración antes de dormirnos, vamos a pedirle a Jesús que bendiga a tus papás, a tus abuelitos, a tus amiguitos, y ahí vas metiendo palabra, con un regalo de una Biblia, por ejemplo, una Biblia infantil, invitando a los nietos a una reunión de un domingo, por ejemplo. Pero para mí lo más importante y lo más esencial es el comportamiento habla más, el ejemplo habla más que las palabras. Entonces, en el caso nuestro, José Pablo y yo, lo que queremos es marcar una diferencia en la vida de nuestros nietos y el día que no estemos, haber dejado una huella. Que ellos puedan decir, los Belitos verdaderamente amaban al Señor. Los Belitos trataron de llevar una buena vida y guiarnos. Yo quiero reforzar el punto que acabas de mencionar, en el sentido de que a veces los abuelos son transmisores de religiosidad o de religión o de rituales, pero muy pocas veces, tal vez siendo un poco injusto con lo que voy a decir, no son ejemplo, ¿verdad? Entonces quieren que hagan cosas, quieren que se comporten de tal manera, pero tal vez ellos no están reflejándolo. Y qué importante entonces es que todo lo que hemos venido hablando, el acompañamiento, la ternura, la presencia y ese amor incondicional, tienen que ser fruto de tu propio ejemplo y de tu propia vivencia. Ok, se nos está acabando el tiempo, aunque no crean. Quisiera más bien plantear ahorita, porque este es un programa que pretende dejar herramientas. ¿Qué consejos le darían ustedes a los abuelos? Uno, con respecto a la relación con los hijos. Y dos, con respecto a los nietos. Hay muchos abuelos ahorita escuchando esto. ¿Qué quisiéramos dejarle a ellos? Como algo que funciona, algo que promovemos o deberíamos de promover. Mira, volviendo a la misma palabra y a los mismos hechos que comentábamos, el amor, la comprensión, ¿no? Poder tener esa relación con los hijos, ¿no? que mantuviste desde pequeño, que los metiste en el rol de hijos cariñosos, hijos obedientes. Eso hace que, aunque estén casados, siempre exista el respeto y el amor y el cariño hacia los padres. Entonces, eso pasa a los nietos porque ellos van a inculcar más o menos lo mismo. Eso es lo que yo pienso. Ok. Lucy. José Pablo tocó un punto muy importante, el cual yo había obviado. Definitivamente es muy difícil para unos abuelitos, tal vez, poder recibir ese amor de parte de los nietos y de los hijos si no lo dieron. Nosotros venimos, gracias a Dios, de una familia de besos, de abrazos, de estar ahí. O sea, yo no me imagino ver a mis hijas y no abrazarlas, no besarlas. Yo no me imagino ver a mis nietos y que no corran a mí. Desde pequeñitos corrían, nos abrazaban y aún grandes de 21 años, ¿verdad? Los grandes 21 años y 18 años, ellos llegan, nos buscan, nos abrazan, pero nuestras hijas también. Entonces, eso se dio en el seno de la familia, Una cadena. con nuestras hijas, desde bebés. Siempre hemos sido una familia de abrazos, de besos, de mostrar el cariño y el aprecio, y en medio de un ambiente de respeto. Entonces, el consejo que yo le daría tal vez a los padres es que le den una oportunidad a los abuelos, que les brinden ese espacio,
que les abran la puerta de sus hogares y de sus corazones, que les permitan, no importando las fallas, las debilidades, las metidas de pata, como decimos, y darles una oportunidad, porque quizás ese abuelo y esa abuela tal vez fueron muy intransigentes o cometieron quizás muchos errores, pero tal vez ahora ya en cierta edad ya maduraron, ya cambiaron. Entonces, que siempre los padres estén abiertos y dispuestos para darles a los abuelos el lugar que merecen, un lugar, un espacio. Y el consejo mío eso es para los padres. El consejo para los nietos, que amen a sus abuelos, que los respeten a pesar de sus carencias, a pesar de sus debilidades o defectos, que tal vez enfermedad, o tal vez que el abuelo o la abuela son gruñones, ¿verdad? O algo así, que los amen, que los respeten y que también ellos puedan acercarse, que se acuerden de darles una llamadita, una visita. Lógicamente, en el caso nuestro y en el tuyo, que tenemos hijas en el exterior, nietos lejos, ¿verdad? Es un poco más complicado, pero siempre buscar ese contacto, ¿verdad? Ese momento para poder saludarse. Creo que es importante. José Pablo y Lucía, muchas gracias por compartir de su vivencia y su experiencia. Sin duda, este programa pretende devolverle a los abuelos un lugar. Los abuelos deberían no ser un reto para la familia. Deberían ser más bien una solución a la armonía familiar. Como ya lo dijo Lucía y también José Pablo, los abuelos tienen experiencia que compartir, conocimiento, pero también tienen tiempo, también pueden ser una opción de cuidado, pueden ser una opción de influencia, pueden ser una opción para proveer afecto. Pero a la vez, dentro del contexto de la familia, los abuelos también tienen necesidades. Y esas necesidades son del respeto, de la inclusión, del sentido de importancia, pero también del afecto. Entonces, nuestra invitación desde Conversaciones de Vida hoy es potenciemos esta relación y la participación de los abuelos en la familia. Demos la libertad a estos abuelos para que puedan ejercer su rol, no coartemos, pero también tomemos ventaja de la oportunidad que hay de adquirir sabiduría y adquirir ese espacio que nadie más puede proveer y que Dios lo diseñó así, los abuelos. Así que gracias, que Dios me los bendiga. Gracias a Un vos, placer Mau. haberlos tenido aquí con nosotros. Gracias. Una bendición. Hasta la próxima entonces, amigos. No olvides, estamos en Retos de Familia, en Conversaciones de Vida.